El eco del dolor todo comenzó mucho antes del cuadro, antes del grito. Existió el silencio. Un silencio que Edvard Munch conoció desde niño, cuando la muerte y la enfermedad se convirtieron en los sonidos cotidianos de su casa en Noruega. Edvard nació en 1863, en un pequeño pueblo rodeado de nieve y melancolía. Desde los primeros años, la tragedia marcó su vida como un sello imposible de borrar. Su madre murió de tuberculosis cuando él apenas tenía 5 años. Poco después, su hermana mayor, Sophie, la única que lograba arrancarle sonrisas, murió también de la misma enfermedad. A su alrededor, la muerte no era una excepción, era la norma. En ese hogar helado, lleno de tos, fiebre y rezos, el joven Munch aprendió a mirar la vida con una sensibilidad que rozaba la locura. Su padre, profundamente religioso, veía en cada pérdida un castigo divino. Las paredes de la casa se llenaban de plegarias y miedo, y Edvard creció creyendo que la tristeza era el precio de existir. Mientras otros niños jugaban, él dibujaba. Las figuras eran pálidas, distorsionadas, siempre tristes. La escuela lo aburría. Su refugio era el papel, donde podía liberar las sombras que lo perseguían. La enfermedad, la fe y el dolor se convirtieron en sus primeras musas. Cuando la familia se mudó a Kristiania, hoy Oslo, Munch ya era un adolescente quebrado por dentro. Había perdido casi todo lo que amaba. Su padre se volvió más fanático, más rígido, y el joven Edvard comenzó a tener crisis nerviosas. La enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles negros que velaron mi cuna. Escribiría años más tarde. Esa frase no era metáfora, era una confesión. Pero el arte comenzó a darle una forma al caos. En sus primeros cuadros aparecían rostros demacrados, figuras que parecían desvanecerse, colores enfermizos y atmósferas de pesadilla. Aún no existía el grito, pero ya se gestaba en su mente la idea de una angustia tan grande que ni las palabras podrían contenerla. Su entorno lo juzgaba. Los críticos lo despreciaban. Decían que sus pinturas eran feas, enfermas, desequilibradas. Pero Munch sabía que estaba haciendo algo más que pintar. Estaba exorcizando su dolor. Cada pincelada era una herida abierta, cada cuadro, un intento por entender su sufrimiento. Al final de esta etapa, la tragedia familiar se repetiría una vez más. Su padre murió de un colapso nervioso. Solo pobre y con la salud mental quebrada, Munch entendió que el arte era la única forma de no enloquecer por completo. Y fue entonces cuando el silencio comenzó a transformarse en grito. Sombras en la mente de Edvard Munch tenía poco más de 20 años, cuando el mundo comenzó a deformarse ante sus ojos. Sus pinturas eran cada vez más viscerales, más violentas, más humanas. No pintaba lo que veía, sino lo que sentía: la desesperación, la ansiedad, el miedo a la locura. En la Noruega conservadora de finales del siglo XIX, esto era casi una provocación. La sociedad esperaba paisajes idílicos, retratos nobles, belleza contenida. Pero Munch ofrecía lo contrario: figuras demacradas, mujeres con miradas vacías, hombres que parecían disolverse en el aire. Aislado y rechazado, se refugió en círculos bohemios, donde se mezclaban artistas, filósofos y alcohólicos. Allí conoció la otra cara del arte: el caos, el exceso, la autodestrucción. El alcohol se convirtió en su anestesia. Cada vaso era una pausa a la angustia, pero también una puerta abierta a sus demonios. En 1889 viajó a París. La capital del arte moderno lo deslumbró y lo corrompió al mismo tiempo. Allí descubrió a Gauguin, a Van Gogh, a Toulouse-Lautrec. Comprendió que el arte podía ser un grito, una confesión, una locura compartida. Pero en el fondo, Munch no encontraba paz. Las calles de París le recordaban su infancia. Ruido, soledad, miedo. Comenzó a sufrir ataques de ansiedad, visiones, pensamientos paranoicos. Los médicos lo diagnosticaron con neurosis y depresión nerviosa. Él solo decía que el mundo le pesaba demasiado. Durante esos años, pintó su primera versión de El beso, Melancolía y La niña enferma. Cada una era un reflejo de sus recuerdos: la muerte de su hermana, la fragilidad del amor, el peso del pasado. Pero en su mente ya comenzaba a gestarse algo más profundo: la idea de un grito universal, un sonido que atravesara el alma humana. Un día,
caminando por un puente al atardecer, sintió algo que lo marcaría para siempre. El cielo se tiñó de rojo. El aire vibraba. Sentí un grito atravesar la naturaleza, escribió. Parecía que el cielo mismo estaba sangrando. Esa frase se convertiría en el nacimiento de El Grito, aunque aún faltaban años para que tomara forma. Desde ese momento, Munch vivió atormentado por esa visión. No dormía bien. Oía sonidos que no existían. Veía sombras en la noche. Decía que el dolor no venía de fuera, sino de dentro, como si su propio cuerpo gritara sin poder emitir sonido. La locura, la muerte, el amor y la ansiedad se fundieron en un solo concepto, la angustia existencial. Y Munch sería su profeta. El Grito nace del amor y la locura. El arte de Edvard Munch se había convertido en su refugio, pero también en su castigo. A medida que su fama comenzaba a crecer en Europa, su mente se deterioraba. El éxito no trajo alivio, sino nuevas voces, nuevas sombras, nuevos fantasmas. En 1892, su vida cambió para siempre al conocer a Tula Larsen, una mujer hermosa, adinerada y tan inestable como él. Su relación fue intensa, tormentosa y destructiva desde el principio. Tuya lo amaba con obsesión, pero Munch vivía con miedo. Miedo a ser abandonado, miedo a perder la libertad, miedo a sí mismo. Sus encuentros eran una mezcla de pasión y violencia. Discutían, se reconciliaban, volvían a romper. En los diarios de Munch se leen frases llenas de angustia. El amor es como una herida abierta. Sangra pero no muere. Esa herida se convertiría, literalmente, en una marca física. Una noche, en medio de una pelea, Munch sacó una pistola. No se sabe si quiso amenazarla o protegerse, pero el arma se disparó accidentalmente, atravesando 2 dedos de su mano izquierda. La sangre brotó mientras Tula gritaba. Años después, Munch recordaría aquella escena como un símbolo. El amor y el dolor son inseparables. Uno sangra dentro del otro. Después de ese episodio huyó. Se aisló del mundo, atormentado por visiones y remordimientos. Su salud mental se quebró definitivamente. En su aislamiento, comenzó a pintar como un exorcismo. Ya no buscaba belleza ni aprobación. Buscaba sobrevivir. Fue en ese periodo cuando El Grito finalmente tomó forma. No fue una simple pintura, fue una confesión. Munch no representó una persona gritando, representó la sensación de un alma que se disuelve frente al vacío. La figura central, andrógina, casi sin rostro, es el reflejo de su propio pánico. El paisaje deformado es su mente desbordada. Los colores saturados, su grito interno hecho luz y forma. El fondo anaranjado y sangriento no es imaginación. Aquella tarde, el cielo sobre Oslo se tiñó de rojo por la erupción del Krakatoa, cuyas cenizas habían llegado hasta Noruega. Pero para Munch, aquel cielo no era un fenómeno natural, era una revelación. El grito que escuché no venía de mí, escribió, sino de toda la naturaleza. Aquel momento condensó su visión del mundo, una humanidad que no gritaba por dolor físico, sino por existir. Cuando presentó la obra por primera vez, el público reaccionó con horror. Los críticos la llamaron pintura de un enfermo mental. Los periódicos se burlaron, pero algunos artistas comprendieron que algo nuevo había nacido. Una forma de mostrar la angustia interior del ser humano. Munch lo sabía. Había cruzado una línea. Ya no era solo un pintor, era un testigo del abismo. El escándalo lo persiguió durante años. Fue expulsado de galerías, rechazado por mecenas y señalado como demente, pero no podía detenerse. La locura, el alcohol y el arte se volvieron una trinidad imposible de separar. Cada noche escuchaba nuevamente ese grito interior, y cada amanecer lo encontraba pintando, como si solo el arte pudiera evitar que se deshiciera por completo. En sus diarios escribió una frase que resume toda su vida. De mi cuerpo enfermo y de mi mente enferma surgieron mis cuadros. No los cambiaría por la salud. El grito ya existía, pero el eco de ese grito recién comenzaba a expandirse. El precio de un grito tras el escándalo de El Grito, Edvard Munch, se convirtió en una figura maldita. Su nombre era sinónimo de demencia, su arte de decadencia. En cada ciudad donde exponía, el público reaccionaba con desconcierto, a veces con furia.
Los periódicos lo llamaban el pintor de la locura o el visionario enfermo. Él en silencio observaba cómo su alma se desangraba un poco más con cada crítica. El éxito económico nunca llegó. Vivía solo, con poco dinero, bebiendo para silenciar las voces en su cabeza. Sus noches eran un desfile de alucinaciones, recuerdos y miedos. Decía escuchar los pasos de su madre muerta en el pasillo, sentir la respiración de su hermana Sophie junto a su cama y ver rostros distorsionados en los reflejos de las ventanas. El alcohol lo consumía, pero también lo inspiraba. Pintaba sin parar, con una urgencia casi religiosa. Los lienzos se apilaban en su taller como cadáveres de emociones. Ansiedad, celos, vampiro, Madonna. Cada cuadro era un grito distinto, un pedazo más de su mente hecha pintura, pero su cuerpo comenzó a pagar el precio. Ataques de pánico, vómitos, temblores, desmayos. En 1908, su salud mental se derrumbó por completo. Sufrió una crisis nerviosa tan severa que fue internado en una clínica psiquiátrica en Copenhague. Allí, encerrado entre paredes blancas, Munch enfrentó a sus propios demonios. Durante meses, se sometió a tratamientos eléctricos y medicación. Algunos médicos lo consideraban un caso perdido. Otros lo veían como un genio atrapado entre la inspiración y la locura. Él mismo escribió desde el hospital: «Mi arte es una confesión. Si lo pierdo todo. No puedo vivir sin él, pero tampoco puedo vivir con él». Los días eran largos, silenciosos, mecánicos, pero poco a poco algo en él comenzó a sanar. Tal vez fue el descanso forzado, tal vez el deseo de seguir pintando. En los márgenes de los papeles del hospital dibujaba rostros, manos, figuras que parecían gritar en silencio. Era su manera de seguir existiendo. Al cabo de varios meses, los médicos notaron una mejoría. Munch comenzó a escribir cartas más coherentes, a comer, a salir al jardín. En una de esas caminatas, volvió a mirar el cielo y recordó aquel día en el puente, el día del grito. Pero esta vez no sintió miedo. Sintió algo parecido a la calma. Cuando fue dado de alta ya no era el mismo hombre. Había sobrevivido a su propia mente. Regresó a Noruega con una determinación distinta. Quiso alejarse del caos, del alcohol, del ruido de las ciudades. Compró una casa en el campo, rodeada de árboles, donde pudiera vivir en paz. Pero la paz para Munch siempre fue relativa. Aunque ya no deliraba, seguía sintiendo que su vida estaba marcada por la muerte. Y aún así seguía pintando. Su arte cambió. Los colores se volvieron más luminosos, las figuras menos atormentadas, pero la intensidad seguía ahí, escondida bajo la superficie. Había aprendido que no podía escapar del dolor, pero sí podía transformarlo. Durante años trabajó en silencio, sin buscar fama ni aprobación. Pintó más de 1000 obras, muchas de las cuales nunca mostró. Guardaba cada lienzo como si fuera una parte de sí mismo. «Mis cuadros son mis hijos», decía. «No quiero que los vendan. Quiero que mueran conmigo». A pesar de su aislamiento, el mundo comenzaba a cambiar. Los críticos empezaban a entender que aquel loco había sido un visionario, que el grito no era la pintura de un enfermo, sino un espejo del alma humana. En el ruido ensordecedor de la modernidad, el grito de Munch empezaba, por fin, a ser escuchado. El eco del grito. Los años pasaron. El siglo XX avanzaba con violencia y modernidad. Munch envejecía solo, pero lúcido, en su casa de Ekeli, a las afueras de Oslo. Allí, rodeado de árboles, animales y lienzos, construyó su propio universo, un santuario donde cada rincón respiraba pintura y recuerdos. Vivía sin sirvientes, sin compañía, con sus cuadros colgados en las paredes o apilados en los rincones, como si fuesen testigos mudos de su vida. En las noches, caminaba por el jardín bajo la luna, hablando en voz baja consigo mismo o con los fantasmas que nunca lo habían abandonado. Ya no pintaba solo la angustia, también retrataba la luz de la mañana, el calor del verano, el rostro del campo. Pero incluso en esos paisajes había una melancolía silenciosa, como si todo lo bello estuviera teñido por la certeza de que algún día desaparecería. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Europa ardía, y Munch observaba el caos con resignación. Había pasado su vida retratando el dolor humano, y ahora el mundo entero parecía un cuadro suyo.
Lo que antes fue metáfora, escribió, ahora es realidad. Durante la guerra muchos de sus colegas murieron o emigraron. Su arte, que había sido despreciado por los académicos, comenzó a ser reconocido por las nuevas generaciones. Los expresionistas alemanes lo consideraban su maestro. Veían en su trazo violento y en sus figuras distorsionadas la semilla de una nueva forma de verdad. Pero el reconocimiento no trajo felicidad. Munch seguía viviendo como un ermitaño, obsesionado con la muerte. Pintaba autorretratos cada año, observando cómo su rostro se descomponía lentamente. Sus ojos, cada vez más hundidos, parecían mirar desde un abismo interior. A veces escribía frases en los márgenes de los cuadros. «Estoy esperando la muerte», como un viejo barco que aguarda la marea. En 1937, los nazis llegaron al poder en Alemania y comenzaron a perseguir lo que llamaban arte degenerado. Cientos de obras modernas fueron confiscadas o destruidas, entre ellas muchas de Munch. Para el régimen su pintura era un peligro. Mostraba lo que no debía mostrarse. El miedo, la vulnerabilidad, la locura. Munch, desde Noruega, observó cómo su nombre volvía a ser ensuciado, pero ya no le importaba. Había comprendido que el arte verdadero siempre incomoda. Mientras el mundo se preparaba para una nueva guerra, él se encerró aún más en su casa, decidido a proteger su obra del olvido. Durante la ocupación nazi de Noruega, entre 1941 y 1945, soldados alemanes llegaron hasta su propiedad, pero Munch, con una mezcla de dignidad y desafío, se negó a colaborar a pesar de las presiones. Los oficiales lo respetaron, tal vez porque veían en él algo intocable, un hombre que ya había sobrevivido a todas las guerras posibles, incluso a la de su propia mente. Vivió así, en soledad, rodeado de más de 1000 pinturas, grabados y bocetos. A veces, los vecinos lo veían hablar con los lienzos, acariciar sus bordes como si fueran personas queridas. Para él cada cuadro tenía alma. Eran su familia, sus hijos, su confesión eterna. En una de sus últimas cartas, escribió: «He amado el arte más que a las personas, porque el arte no me ha mentido». En el invierno de 1944, su salud comenzó a fallar. El frío era intenso, y Munch apenas podía levantarse de la cama. Pocos días antes de morir, pidió que lo dejaran solo en su habitación. A la mañana siguiente, lo encontraron tranquilo, con una expresión serena. A su alrededor, sus cuadros lo observaban. Había muerto el hombre, pero quedaba su eco. Cuando la guerra terminó, los críticos redescubrieron su obra. El grito se convirtió en símbolo universal del sufrimiento humano, de la ansiedad moderna, del vacío que todos llevamos dentro. Lo que Munch había pintado desde la locura, el mundo lo reconocía ahora como su propio reflejo. Y así, sin buscarlo, ya aquel hombre solitario que temía al amor y a la vida, había pintado la emoción más compartida de todas: el miedo. El grito que nunca se apaga. Después de la muerte de Edvard Munch, en 1944, su casa quedó tal como él la había dejado, silenciosa, con los lienzos apilados en cada habitación, el olor a trementina flotando en el aire y los cristales empañados por el invierno noruego. Los vecinos decían que al caer la noche aún podían ver una tenue luz encendida en el estudio, como si alguien siguiera pintando. Cuando el gobierno de Noruega entró a su hogar, encontró un tesoro inimaginable: más de 1000 pinturas, 4000 dibujos y 15000 grabados. Era su vida entera guardada en silencio, protegida del mundo, cumpliendo su deseo. Todas esas obras fueron donadas al Estado noruego, convirtiéndose en el corazón del futuro Museo Munch en Oslo, y entre ellas, el grito. Esa figura del rostro distorsionado, manos en las mejillas, boca abierta en un silencio ensordecedor. Pero lo más inquietante era que existían 4 versiones de la pintura, cada una con pequeñas variaciones, como si Munch hubiera intentado capturar un grito diferente en cada intento. ¿Por qué pintó el mismo grito una y otra vez? Quizás porque nunca dejó de escucharlo. Con el tiempo, el grito se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del mundo, un símbolo universal del miedo, la ansiedad y la desesperación. Aparecía en libros, en películas, en caricaturas, en camisetas.
El arte de un hombre atormentado se había vuelto parte de la cultura global. Pero la historia de la pintura no terminó ahí. El destino caprichoso seguiría dándole a El Grito un aura de tragedia. En 1994, exactamente 50 años después de la muerte de Munch, la versión más famosa del cuadro fue robada del Museo Nacional de Oslo. Los ladrones entraron de madrugada, rompieron la ventana y en menos de un minuto desaparecieron con la obra. En el lugar dejaron una nota que decía: «Gracias por la escasa seguridad». El mundo entero se paralizó. La pintura más angustiante del arte había sido secuestrada. 3 meses después, El Grito fue recuperado milagrosamente intacto. Pero el mito había crecido. Era como si la pintura misma se negara a permanecer quieta, como si necesitara seguir gritando desde distintos lugares del mundo. Años más tarde, en 2004, otro robo sacudió al Museo Munch. Esta vez, hombres armados irrumpieron a plena luz del día, frente a los visitantes, y se llevaron otra versión de El Grito, junto con la Madonna. Durante 2 años nadie supo nada, hasta que finalmente ambas obras fueron encontradas. Sin embargo, El Grito regresó dañado, arañado, cubierto de polvo. Era como si hubiese sobrevivido a otra batalla. El público no lo sabía, pero ese daño le añadió aún más simbolismo. Las grietas parecían heridas, las manchas, lágrimas secas, como si el cuadro hubiera envejecido con el propio siglo. Hoy, El Grito está protegido por cristales, sensores, cámaras y alarmas. Nadie puede acercarse demasiado, pero aún así al mirarlo, uno siente una vibración extraña. No importa cuántas veces lo hayas visto, ni en qué formato, la pintura te observa. Te confronta, porque El Grito no es solo el rostro de Munch, es el nuestro. Cada generación lo ha reinterpretado de una manera distinta. Para algunos es el símbolo del miedo existencial. Para otros, el eco del trauma moderno, la ansiedad del ruido digital, la soledad urbana. Un cuadro pintado hace más de un siglo sigue gritando por nosotros. Y tal vez ese sea su secreto más profundo. Munch no quiso pintar la desesperación de un solo hombre, sino la de toda la humanidad. Un instante suspendido en el tiempo donde todos, por un momento, sentimos el peso del vacío. En sus diarios, escribió una frase que resume todo su legado. Desde aquel día en el puente, sigo oyendo el grito que resonó en la naturaleza. A veces aún me despierta en la noche. Y así su grito continúa, invisible, eterno, vibrando en los museos, en las pantallas, en las mentes. Un eco que nos recuerda que el silencio más profundo es aquel que nace justo después del miedo.